Me voy a ir al living porque hoy tenemos desayuno con el doctor Carlos Mulki. Él es internista del Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Doctor, gracias por venir. Bienvenido a la mañana del CEG. Lo miraba, escuchar atentamente lo que decía el entrevistado. ¿Qué opinión tiene al respecto? El uso de la palabra desesperante me llamó la atención. Estamos en una situación donde esa palabra la escuchamos permanentemente en las movilizaciones, por reclamos justos, por este chico que está con el tema de las canchas. Todos hablan de situación y usan la palabra desesperante. Y realmente lo desesperante está en los hospitales. Y esa es la verdadera palabra que nosotros tenemos que usar. Así que se estaba analizando en el uso por ahí en alguna Te llama la atención, te provoca una cosa como decir... ¿Qué es desesperante estamos usando realmente? una palabra demasiado, la estamos gastando esa palabra y lo desesperante es lo que está pasando puertas adentro de los hospitales. Y eso es lo que me gustaría a mí que se pueda transmitir, porque creo que de alguna forma es lo que puede hacer que dejemos de usar esa palabra banalmente y digamos, bueno, che, no está tan mal mi situación. ¿Qué está pasando dentro de los hospitales? ¿Qué está pasando en las terapias? Bueno, en líneas generales, a ver, hoy 24 de junio estamos en una situación, digamos de calma, producto de varios factores, quizás por el tema de las restricciones que obviamente se han notado, el frío también, por la llegada de los pacientes, digamos, que no han acudido en gran cantidad, pero sí, hoy estamos en esa palabra desesperante, entre comillas, porque estamos recogiendo los que se han contagiado hace 10 días, o antes de la restricción, posiblemente días previos, y esos pacientes que están llegando en muy mal estado, están llegando críticos, en una situación donde hay que acudir a respiradores, en guardias que en momentos han estado totalmente colapsadas en cuanto a recursos técnicos, no humanos. ¿Y en qué momento llega la situación en la que ustedes, como trabajadores, trabajadoras de la salud, médicos, dicen esto es desesperante, esto no sé cómo llevármelo a mi casa? ¿Qué escenas se viven que realmente ustedes dicen esto como médicos, como grupo de médicos, es un antes y un después en la carrera, en la vida? Es cierto, a ver, yo te puedo hacer relatos en primera persona porque lo estamos viviendo, no a través de un escritorio, desde un consultorio, sino lo estamos viviendo a pleno, día a día. Hay situaciones para los médicos que nos desbordan desde el punto de vista emocional, obviamente, con un gran desgaste psíquico y obviamente también físico. A modo de ejemplo, ha pasado, y te lo cuento porque nosotros estamos en un contacto permanente con 30 hospitales de la provincia a través de un grupo que se formó, como quien dice, un grupo WhatsApp, para apoyarnos entre nosotros psicológicamente, sobrellevar esto y también ver la situación como se pintaba, digamos, capital hacia afuera para saber qué estábamos Claro, las experiencias que son de tener varios días a una persona ahí, pelear por salvarle la vida y no poder hacer más. ¿Qué pasa en esos últimos días donde la persona también sabe que no va a salir de ahí? Es cierto, o sea, yo te puedo plantear dos escenarios, digamos. Uno que es el escenario de la terapia intensiva, donde el paciente quizás cuando pasa allí queda en un respirador y posiblemente el contacto, digamos, humano o, digamos, o verbal o visual, digamos, con el paciente no deja de ser un paciente que está totalmente conectado a un aparato. Nosotros, desde el punto de vista de guardias centrales hospitalarias de la provincia, tenemos esos pacientes, pero los tenemos varios días, a veces 3, 4 días, a veces un poco más, porque no son trasladables o porque en momentos como la semana pasada había 100% de camas, terapias llenas, con solicitudes y un tándem, digamos, de pedidos de cama de hasta 40. O sea, uno habla a la central de derivación única de la provincia. Y ahora con este récord de muertos, tenemos 40 con este récord de muertes, hay que decir con dolor que es la liberación de algunas camas. Bueno, eso es lo doloroso, ¿no? Esto es lo trágico. Estábamos viendo esta mañana que hay un promedio de 40 muertos, 40 fallecidos, que por un lado obviamente han
cumplido, quizás esos pacientes han cumplido sus 10 días, sus 15, sus 20 días y por eso hoy están en esos desenlaces. Y vos tenés que ver, bueno, que de pronto, trágicamente, tenés 90 camas libres. O sea, lo paradojal, lo beneficioso para los que están esperando esa cama. Terrible. Entonces entramos en una ¿Cómo es la no comunicación que tienen? ¿Cómo se hace para que ustedes puedan tratar de lo más humanamente a un paciente que está en sus últimos días, que se sabe que no puede salir? ¿Cómo es el contacto con la familia? Hay familias que no los han visto nunca más desde que los internaron. ¿Cómo manejan ustedes esa situación que son ustedes los que lo único que pueden hacer algo? Es dispar porque hay pacientes que cuando nosotros les preguntamos pronto a por lo menos un respirador que ya saben si quieren comunicarse con la familia, a través del celular, de sus celulares, o nosotros le ofrecemos, bueno, algunos no quieren, y otros sí acceden, y fundamentalmente los que tienen la suerte de poder tener un respirador y que el sistema le está ofreciendo una segunda oportunidad, pueden despedirse porque no saben si van a volver, porque son situaciones difíciles, todos pacientes jóvenes, estoy hablando de jóvenes. Esto no nos pasó el año pasado porque los que fallecían eran abuelitos, entonces medio como con la tecnología no iba. Entonces ahora estamos viendo gente de 50 años, 45, 60 años que manejan esto, entonces ellos están en un contacto permanente, claro. Están comunicándose con su familia. Tenemos desgraciadamente que estar al lado de ellos porque nosotros les sostenemos el celular. ¿Cuáles son las escenas que se viven, no? ¿Ha presenciado alguna vez una de estas últimas palabras, de estas despedidas? Eso sí, eso es permanente en cuanto a situaciones límites, ¿no? Si bien es cierto, son pocas las límites cuando nosotros no hemos tenido un respirador a mano porque ya estaban agotados, porque ya se usaron los del quirófano, se usaron los de las cámaras de imagen, de tomografía, ya no hay más nada y tenés a alguien que lo necesita y sabes que no hay y le estás diciendo, mira, no hay otra posibilidad. Y la familia del otro lado esperando, escuchando, todos juntos. Y los relatos que estamos teniendo... Uno se va y le dice francamente, no hay respirador para vos y lo necesitas. O sea, lo estás necesitando, si bien pero es cierto, no hay. obviamente no se lo podemos decir. Nosotros sabemos, le estamos dando una opción, digamos, de despedirse a la familia. En esas despedidas, como yo dije en otros momentos, parecen como testamentos, digamos, vivos, como sin escribanos de por medio. Nosotros somos los únicos testigos. Y las cosas son desgarradoras y fundamentalmente porque estamos con residentes, ¿no? De 25 años, 24 años a cargo de estos pacientes que los llevan ya 5 o 6 días, que han hecho una empatía con claro. ese paciente y ahí es donde nosotros encontramos que luego, cuando finaliza todo, cuando hay una despedida a veces dramática, hemos visto cosas dramáticas, ¿no? Hasta pedido de perdón, cosas que realmente no estamos preparados. Nadie quizá lo está preparado, ni equipos de salud. No, y pocas veces tenés así tampoco los equipos de salud de ningún hospital están preparados para esto, ellos están peor que nosotros, digamos. Y bueno, lo que viene después es lo que cuesta. Quizás nosotros con mayor experiencia tenemos algunas palabras que son vacías, pero estos muchachos, estos chicos de 25, 26 años, recientes, de cuarto año, avanzado, tercer año, bueno, ellos se van a su casa. Claro. Y nosotros también. ¿Cómo trasladan esas experiencias? ¿Cómo lo están viviendo hace un año? Y cuando pensaron que se aliviaba un poco, ven que la sociedad se resiste a guardarse, que no entiende la gravedad. Hay una sensación, vos sabés, de impotencia, obviamente, pero también de mucha bronca. Porque cuando uno sale del hospital o de una clínica privada, un sanatorio, etc., está todo normal, digamos, somos todos esenciales, aparentemente. Y entonces, cuando ves gente que está con los barbijos a media altura o y se comparten, digamos, no hablemos de las clandestinas, las fiestas, ni pasa sí, por eso ahí. Ya es extremo, sí. Eso ya son cosas extremas y puntuales. Vemos esa situación, entonces nos da mucha bronca, porque hace 15 meses que estamos detrás de todo esto,
los que tienen la posibilidad, médicos, de poder llegar a su casa y aislarse en una habitación solos, los que tienen la suerte, bueno, hace 15 meses que están viviendo solos, ¿no? Y otros, bueno, tienen que compartir. Los que tienen chicos, es terrible, porque tenés que llegar, bañarte, tirar todo afuera, etcétera, y recién con mucho cuidado. Y también dejar la vivencia, lo que viviste, dejar afuera los dramas que se viven, como vos decías, en historias y momentos desesperantes realmente, usando esa palabra, dramáticos. ¿Cómo los dejás si no los compartís con la familia o no llevás esa carga? Y no se puede compartir con la familia, porque es muy difícil compartir a una pareja que no está en salud, compartir estas situaciones porque no se entienden. O pueden decirte, no me conté porque me hace mal, me muero. Sí. Y luego cada uno sobrelleva como puede, porque en estos momentos el que tenía un hobby o el que tenía un deporte o el que tenía alguna cosa así no la hace, no la realiza. Los médicos que estamos en primera línea, en Córdoba no son muchos. No ¿Cree que la comunicación...? Estamos en esa situación de decir, me voy a dormir, me voy a descansar, porque no estamos gastados físicamente y no psíquicamente. O sea, no descansar, y la mayor parte del tiempo que uno tiene libre, trata de descansar. Sí. ¿Y usted cree que esto de que la sociedad no entienda, no respete las medidas, no use bien el barbijo, no se quede en su casa cuando las restricciones así lo exigen, tiene que ver con una mala comunicación, tiene que ver con una sociedad que no le importa el prójimo, que no tiene empatía? ¿Qué análisis después de 15 meses llega usted a pensar que por qué la sociedad, que en otros países no ha pasado, no hubo ni que pedirle que se guarden, hicieron la cuarentena prácticamente voluntaria? Sí, si bien es cierto, esto en el mundo, ¿no? Ha sido así, que ha habido mucha resistencia y los que no han podido hacer lo han hecho. Particularmente lo que es Córdoba, nosotros sí lo hemos tenido constancia de decir, no hay, hasta que no le toca a un familiar o a un cercano, la gente no entra a saber lo que está pasando, lo que está viviendo. Entonces, el que no tiene familiares o amigos cercanos, sigue, digamos, una vida normal. Sí. Y nosotros estamos viéndolo. Y lo peor, ¿no? Que detrás de cada paciente que llega hay un familiar también que está infectado. Estamos viendo fallecimientos familiares, o sea, claro, el padre, la hija, el hijo, la abuela, ni hablar. Claro, cómo se destruye una familia, ¿no? Estamos viendo cosas que son de la ficción, que nunca pensamos que la podemos llegar a vivir, ni que hubiera caído un Boeing así todos los días acá y estuviéramos recogiendo. Doctor, la verdad que estamos llevando la charla para donde queríamos, para simplemente escuchar la experiencia en primera persona. Le voy a abrir el juego a mis compañeros, a Germán, a Caro, si quieren preguntar algo para ir cerrando, porque realmente es entretenido escuchar lo que está contando. Doctor, estaba pensando realmente que son médicos de trinchera lo que está mostrando usted. ¿Cree que ya el sistema de salud debiera pensar en el post-pandemia? Si esto llega a ir aflojando, a terminarse en parte, la parte más complicada del COVID, en cómo tratar a esos jóvenes o a esos médicos que han estado bajo los cañones, ¿no? Prácticamente. Yo creo que nadie lo sabe. El libro de la pandemia todavía no está escrito. Nadie sabe cómo vamos a estar dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 20 años. Carne de diván, como dicen, seremos algunos, muchos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy estamos en situaciones extremas desde el punto de vista psicológico con desgaste. Si bien es cierto, seguimos yendo, seguimos trabajando como si fuera el primer día, porque si no vamos nosotros, no hay gente que nos reemplace, no podemos tener ni guardias paralelas que se dicen para reemplazos, o sea, el sistema de salud médico no nos está dando una mano para que podamos reemplazarnos. ¿Por qué? ¿Porque no hay cantidad o porque no...? No está la cantidad idónea. O sea, el Ministerio a través de muchas formas ha llamado a médicos y ha terminado contratando gente que muchas veces no cumple con los requisitos para poder manejar pacientes altamente críticos.
que no son los pacientes críticos que puede haber tenido uno habitualmente, desde un infarto hasta un infarto neuroquirúrgico. Son pacientes con COVID, con insuficiencias respiratorias, y esos requieren un tratamiento y un posicionamiento, un manejo de pronación, que significa dar vuelta al paciente cada tantas horas. Por eso los kinesiólogos están tan en el equipo, ¿no? No hay kinesiólogos, digamos, en todo el sistema, son muy pocos los que hay, y los que hay son en hospitales grandes quizás, pero esto se maneja con enfermería, siempre con la ayuda del médico, porque siempre el médico tiene que estar ahí. Estamos ya todos con problemas de columna. Sí. Y luego hay que pensar de que la mayoría de los pacientes que están acudiendo en esta segunda ola son gente joven, pero con obesidades mórbidas, hablando de 130, 140, 150 kilos. Obviamente con todo eso que significa, ¿no? Son con desenlaces que sabemos que van a ser malos. Y si me hablas de cuándo va a terminar esto, y no sé, estamos viendo, recién nos hablaba una gente de Alemania diciendo que estamos esperando la cuarta ola quizás. Entonces, sí, vemos como en otras partes del mundo. Claro. Y si bien estamos 6 meses antes de todo, vemos el diario el lunes, nosotros lo estamos viendo, y es como que la preparación para todo esto, y bueno, ya no depende obviamente de los médicos. El no saber cuánto va a durar quizás, ¿no? Impidió preparar a gente para las partes más difíciles. Se pensó que el año pasado iba a ser el pico de la ola, no se pensó en esto, me parece, políticamente. No somos quien para decirlo, digamos. Yo creo que nadie está preparado. Si bien es cierto, hay expertos y comité y se está trabajando y se está haciendo lo imposible, no es suficiente. O sea, no es suficiente porque nos desborda, digamos, los acontecimientos, y aparte lo urgente permanentemente nos está tapando, y lo importante siempre estamos ahí arriba de él. Totalmente. Doctor, para cerrar y agradecerle mucho su visita, ¿qué le diría a quienes nos están mirando ahora? Y nosotros ya hemos hecho algunos spots, digamos, los médicos de guardia de la provincia hospitalaria en las fiestas, pidiendo por favor que se cuiden. ¿Esa es la cámara que lo está tomando? ¿Qué cámara está tomando, chicos? Ahí. Que cuiden, que se cuiden, fundamentalmente que usen el barbijo, que cuiden a sus mayores, ¿no? A su papá, a su mamá, sobre todo, y no estigmatizando a los jóvenes, por favor. Porque la gente de 40, 50, de 60 a veces son los más resistentes en esto. Los abuelitos, ellos ya entendieron, ellos andan reprotegidos, los que han sobrevivido y sobre todo los que ya vacunados. No los estamos viendo ya ahora por los hospitales, pero los consejos que podemos dar son los únicos que existen en todo el mundo. O sea, usemos el barbijo, mantengamos la distancia, si estamos más de 15 minutos en presencia de alguien que no lo tiene, retirarse o distanciarse. Y bueno, y esto es una cuestión de a veces de vida o muerte, y lo estamos viendo. Son pequeños pasos que nosotros tenemos que cuidarnos, que es de protegernos. Más allá de eso, yo creo que no hay otra cosa. Doctor, muchas gracias. Ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y después de esta nota nos vamos a repasar los títulos más importantes hasta esta hora.